Yo no sé por qué tanta pelea o discusiones que no llevan a ningún lado. Primero porque se las plantean desde el lado de solamente tener la razón. Cuando quien lo plantea de un lado o del otro no utiliza la razón. Porque si utiliza la razón, bueno, ya se sabe, se va por el camino lógico, donde se alimente a la cabeza, al intelecto, para tener más herramientas o argumentos para poder plantear alguna discusión, coherente al menos. Entonces, es bastante complicado, digo, ¿por qué se gira tanto en debates estúpidos en cuanto a Ori o la idea de Ori en los yorubas y luego en las religiones de matrices afros nacidas en el Brasil? Y si el Orisha-Ori, si los rituales de Ori y cómo es, y que es un misterio, y que antes sí, y que ahora ya no tanto, y que ahora casi en ninguno se pasa directamente a Orishá, y bla, 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 y porque el Ori, que el misterio Ori, que el tabú, no, de eso no se habla. Cuando para el Yoruba, todo esto surge porque estaba leyendo alguna especie de entrevista breve que mete en su obra Javier Tapia, sobre un matrimonio yoruba de linaje real, en el siglo XXI, hará 2 años. Esta obra es nueva, que salió hace poquito, de Javier Tapia, y él decía, entre otras cosas, que lo que habían perdido los descendientes o los mestizos, o incluso evalúa esta persona, aquellos que practican o imitan la cultura yoruba, ¿no? Desde el lado del respeto, pero que no son yorubas, digo, de sangre. Y él decía que habían perdido la esencia. Y cuando le preguntaba, obviamente, Javier, a qué se refería con la esencia dentro del culto, del mito yoruba, y él decía que habían perdido literalmente, y a mí me voló justamente, me cambió la estructura de pensamiento con la que venía abordando esa obra. Dice que la esencia del culto yoruba y lo que habían perdido era justamente la cabeza, ¿no? Perdieron la cabeza, perdieron de vista la cabeza, el Ori, entre paréntesis, ¿no? Y tenemos que desmistificar, cuando se habla de Ori, se puede hablar de acuerdo a cómo se aplica, porque recordemos que el dialecto yoruba impuesto por el imperio anglo es sobre todo pragmático, es decir, hay una frase, un conjunto de fonemas donde de acuerdo a un contexto tienen un significado y de acuerdo a otro contexto tienen otro significado utilizando las mismas palabras. Entonces es importantísimo esto. Ahora, Ori tiene solamente un contexto y tiene 2 aplicaciones. Ori hablando de lo que se llama bolsa, que tiene que ver con el cerebro. Tampoco hace referencia a esta partecita acá. Como... Ay, en los 80 me decían a mí que el Ori era la mollera, entonces tenía que cuidar esa parte. No se hace referencia a lo que ven acá, a esto, al cráneo, sino se hace referencia a la parte del cerebro o a la mente. Lo que aborda Noam Chomsky con la diferencia de mente-cerebro. Utiliza lo mismo, diferentes culturas, por supuesto, diferentes tiempos. Y cuando el yoruba habla de Ori, habla de la mente o del cerebro. Tenés un problema neurológico, tenés un problema psicológico. Punto. Y cuando insiste el yoruba a hablar del Ori y que la esencia yoruba es del Ori, está hablando de la mente. Y cuando se habla de que el Orishá, es decir, que la luz más importante que existe es la de la mente propia del individuo, no está hablando de algo descabellado. Lo que pasa es que cuando nosotros traemos ese mito y lo queremos aplicar a nosotros, lo blanco, con nuestra cabezota, ya enseguida mistificamos aún más el propio mito. Entonces creemos que estamos hablando de algo y no, se está hablando de algo maravilloso, pero que tiene que ver con el sentido común y que lo habla y que lo sabe todo el mundo. Lo más importante en el ser humano es la mente, son los pensamientos, son las emociones y el carácter que se forma incluso a través de los pensamientos
que portan una mente humana. Y lo más importante es tu mente, la tuya como individuo. Es decir que si vos no tenés la integridad en tus pensamientos, si vos no tenés la luz en tu mente como individuo, es imposible que vos cultúes no solamente orillá, no solamente viniendo para acá a la Umbanda, sino cultúe cualquier cosa, funcione como ser humano. Si la mente no está lúcida, si vos no estás íntegro, si vos te querés apretar a vos mismo como para poder vivir en un culto, una religión, ponerle el nombre que quieras, no se puede. Y eso es lo que se refería a esta persona, a este yoruba, en cuanto a su observación del por qué venían estas crisis. Y él llama a la pérdida de identidad, bueno, de toda la esclavitud, de el ser tomados arbitrariamente de su continente y traídos a otra tierra. Y bueno, y hablaba de ciertos procesos puntuales históricos, y él se lo atribuía en parte a la pérdida de la esencia de los cultos o de la cultura yoruba, que siempre hace hincapié en el tema de la cabeza. Si usted ven el arte yoruba y ven un Eshu, ven un Shango, una Yemanjá, ustedes van a ver que la cara y la cabeza de ese muñeco, de esa imagen humana, en muchos casos no tienen ni cuerpo, solamente tienen la cabeza, y arriba de la cabeza tienen todos los elementos. Tiene su chícara, tiene en muchos casos su cremera, tiene su cántaro, vamos a hablarlo criollo. Tiene sus herramientas, sus hachas, sus espadas, todos los atributos, sea de orillado, sea de persona, o sea de ancestro divinizado, sea lo que sea, siempre va a tener la cabeza de un tamaño gigantesco y arriba de su cabeza todos los atributos. Es decir que la esencia del afro, la esencia puntualmente de los yorubas, está en la cabeza, está en la mente. Entonces, ¿qué te quiero decir con todas estas cosas? Que es mucho más normal la discusión. Que la mistificamos nosotros porque pensamos que Ori, o pensamos que el orillá, incluso Ori, es algo por allá, que no, que es muy jodido. Y estamos hablando de la cabeza, de la división mente-cerebro y de la luz de tu cabeza, de la luz de tu mente, capo. ¿No te das cuenta que si vos no te das cuenta que vivís en una tapera, que no tenés orden para arreglar tu ropa, para pegarte un baño, para cambiarte, si no tenés luz en tu mente de cómo abordar una relación, de cómo cuidar una pareja, de cómo criar a tus hijos, de cómo abordar tu trabajo, de cómo... No podés meterte a otra mente y a comulgar o a copular simbólicamente con otra mente, es decir, con orillá, y hablar de orillá, no, porque se vaya, pues yo tengo todo asentado, porque... Y no tenés asentada tu mente, no sabes ni quién son, ni dónde están, ni para dónde va. Esto es muy común. Personas que no es que no les da para estudiar una carrera, para tener una profesión, para ser herrero, carpintero, para... No es que no tienen no invirtieron en su mente, no saben quiénes son, no les da para eso, no les da para un diálogo, no les da para un vínculo, no les da para saber cómo cuidar una amistad, para saber cómo cuidar a una esposa o un esposo, para saber cómo decirle que te amo a un hijo de sangre, para saber cómo salvarle la vida con un abrazo. Entonces son mentes que están apagadas, son seres humanos que no tienen mente, ¿no? Y al no tener mente no tienen identidad, no saben quiénes son de acuerdo a su contexto. Están con fisura, se convierten en fisuras, están con personas que procuran, bueno, se convierten en mejores personas, y así van buscando la luz siempre en mentes ajenas, en contextos ajenos. Ahora, la idea yoruba es grandiosa, pero es muy básica. Es muy simple. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu yo? ¿Dónde estás vos? Porque sin eso no hay orillá, no hay caoclo, no hay eshu, no hay religión, no hay nada. Entonces procurá encontrar tu orí, por dónde anda, y después el resto.